Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo, donde queremos compartir algo que ha marcado nuestra experiencia como estudiante. Me refiero a la filosofía de educación, una asignatura que no solo se queda en el aula, sino que también transforma nuestra forma de ver el estudio y la vida cotidiana. Y en este podcast queremos contarles cómo hemos vivido este proceso de aprendizaje, qué hemos obtenido y de qué manera se ha reflejado en nuestra formación académica y en nuestra vida personal, para que también se entienda que la filosofía no es algo lejano ni complicado, sino es una herramienta práctica que nos guía a reflexionar y actuar con mayor conciencia. En mi caso, lo primero que noté al cursar esa materia fue que me invitaba a detenerme y pensar, ¿por qué estamos acostumbrados a estudiar de manera automática, memorizando datos, cumpliendo tareas y pasando de un tema a otro sin profundizar? Pero la filosofía de la educación me mostró la importancia de cuestionar lo que damos por hecho, de analizar desde dónde vienen las ideas y cómo influyen en nuestra vida y en nuestra manera de aprender. Eso fue un cambio total, porque cada conocimiento que adquirimos empezó a tener un gran sentido personal y académico, como si lo que estudiamos estuviera realmente conectado con nuestra vida. Algo que me gustó de esta experiencia fue el trabajo que hicimos al investigar artículos, leer a distintos autores y luego sentarnos a discutir en grupo, porque no se trata solo de leer, sino de comprender y sacar nuestras propias conclusiones. Y ese proceso de organizar las reflexiones me ayudó a darme cuenta que la filosofía no se impone, sino se construye a través del diálogo. Entonces, al escuchar a mis compañeras, entendí que había muchas formas de interpretar un mismo tema. Y eso me motivó a expresar mis ideas de manera clara, pero también a respetar y valorar lo que otros piensan. Yo creo que lo más interesante es que esta asignatura no se queda en lo abstracto, porque muchos piensan que la filosofía es solo teoría o textos complicados, pero en realidad se conecta con lo práctico, con cómo analizamos lo que aprendemos, cómo cuestionamos las decisiones que tomamos y cómo aplicamos esos aprendizajes en nuestra vida diaria. Entonces, a lo largo del curso descubrimos que la filosofía nos entrena para pensar mejor, para tener argumentos más sólidos y para actuar con criterio. Y esa es una de las razones por la que quisimos hacer este podcast, para mostrar que sí tiene un impacto real en nuestra formación. Y también queremos que este episodio sirva como ejemplo de lo que significa trabajar en equipo, porque al preparar este podcast cada uno aportó de su manera de ver la asignatura y eso nos permitió construir una visión más completa, así que lo que van a escuchar no solo es la opinión individual de 5 personas, sino la integración de perspectivas que se requiere mutuamente porque la filosofía de la educación nos enseñó justamente eso, que aprender juntos nos fortalece y nos ayuda a crecer tanto como estudiantes como seres humanos. En lo académico, algo que realmente me marcó fue que la filosofía de la educación me permitió relacionar teorías con situaciones reales, porque antes muchas veces estudiaba contenidos de manera aislada, sin entender de todo para qué servían. Pero al analizar desde la filosofía comprendí que todo conocimiento tiene un contexto, una razón de ser y una aplicación práctica. Por ejemplo, cuando estudiamos teorías pedagógicas, ya no solo las veía solo como nombres y fechas, sino como propuestas que nacieron de realidades específicas y que hoy pueden ayudarnos a resolver problemas educativos actuales, y eso hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. A mí me ayudó sobre todo en la forma de organizar mis ideas, porque solía sentir que tenía mucho que decir, pero no encontraba la manera de expresarlo.
Y con esa materia aprendí a estructurar mejor mis pensamientos, a argumentar con claridad y a respaldar mis ideas con fundamento. Entonces, cuando participamos en debates o escribimos trabajos, ya no se trata solo de dar opiniones, sino de construir argumentos sólidos. Y ese cambio ha hecho que estudiar sea más completo y enriquecedor, porque no solo memorizo, sino que realmente comprendo y aplico los conceptos en distintas situaciones académicas. Lo que más me llamó la atención es que la filosofía nos invita a cuestionar los conocimientos previos. Y eso me pareció muy útil, porque a veces creemos que lo que aprendemos en la escuela o en la universidad es absoluto. Por esta materia nos muestra que siempre podemos preguntarnos, ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Qué, qué sentido tiene y cómo podemos relacionarnos con la práctica? Entonces, descubrí que priorizar lo importante y buscar un sentido más profundo en el estudio me permite conectar lo académico con lo que he vivido día a día. Y eso me motiva a estudiar con más interés. También descubrimos que esta asignatura fortalece habilidades que son indispensables en la vida universitaria y profesional. Por ejemplo, la capacidad de investigar, de leer distintos textos, de comparar ideas, de sintetizar la información y luego comunicarla de forma comprensible y son habilidades que se aplican en cualquier carrera, no solo en educación. Así que pienso que este curso nos dio una especie de entrenamiento para el pensamiento crítico. Y eso refleja en cómo ahora enfrentamos otras materias, con más seguridad y con una mirada más analítica. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que conocer distintas perspectivas de los filósofos nos ayuda a ampliar nuestra mirada, porque muchas veces uno estudia desde su contexto, con sus propios valores y experiencias, pero al leer autores de otras épocas o de otros lugares, comprendemos que hay formas distintas de ver la educación y el aprendizaje, y eso nos da herramientas para resolver problemas actuales con más creatividad, porque no nos limitamos a una sola visión, sino que podemos entregar varias ideas para encontrar soluciones más completas y realistas. Impacto personal. En lo personal, creo que esta asignatura me ayudó a detenerme, a reflexionar sobre mis propias decisiones, porque muchas veces actuamos de manera automática, sin pensar demasiado en las consecuencias. Pero al aprender a cuestionar y analizar, me di cuenta de que puedo actuar con mayor conciencia y seguridad. Por ejemplo, al organizar mi tiempo de estudio o al tomar decisiones sobre qué priorizar en mi vida diaria. La filosofía me dio una serie de brújula que me permite orientarme mejor y sentir que lo que hago tiene un propósito. Yo diría que uno de los aprendizajes más valiosos fue aprender a escuchar de verdad, porque en las discusiones filosóficas no se trata de quién tiene la razón, sino de compartir ideas y aprender de los demás. Entonces, esta materia me enseñó a valorar opiniones diferentes, a no cerrar mi mente ante lo que pienso y a construir criterios propios. Y eso ha mejorado mis relaciones, porque ahora puedo dialogar con más respeto y con más apertura, lo que al final también influye en mi vida personal y en la forma en que tomo decisiones. A mí me sirvió mucho para integrar la reflexión en la vida diaria, porque antes veía el estudio y lo personal como dos cosas separadas, pero ahora siento que puedo unir ambas, porque lo que aprendo en clases también tiene un impacto en cómo actúo, en cómo enfrento los problemas y en cómo me relaciono con los demás. Entonces, ser más consciente de mis acciones me hace sentir que cada paso que doy está conectado con un aprendizaje. Y eso le da sentido diferente a mi vida, mucho más completo. Otra cosa que descubrimos es que aprender a cuestionar y analizar fortalece cualidades como la autonomía, la creatividad y la confianza, porque al reflexionar sobre distintas situaciones me doy cuenta de que puedo encontrar mis propias respuestas y eso me hace más independiente. Además,
Me impulsa a buscar soluciones originales en lugar de conformarme con lo que ya está. Esa seguridad también se refleja fuera del aula, en la manera en que enfrento retos personales y académicos. Finalmente, yo diría que lo más transformador fue darme cuenta que la filosofía no está solo en los libros, porque muchas veces pensamos que es algo lejano, reservado para los filósofos famosos, pero en realidad está en cada decisión, en cómo enfrento un conflicto, en cómo organizo mi vida y en cómo me relaciono con los demás. Entonces, reconocer que la filosofía está presente en lo cotidiano me ayuda a verlo no como una materia más, sino como una herramienta de vida que puedo ampliar constantemente. Experiencia de investigación y preparación de podcast. Preparar este podcast fue un reto interesante porque nos obligó a investigar artículos recientes, a revisar teorías y a organizar nuestras ideas de manera clara. Entonces no se trataba solo de hablar, sino de hacerlo con fundamento. Y ese proceso me enseñó que la filosofía también implica disciplina, porque para reflexionar con seriedad, primero hay que informarse y tener bases sólidas. Algo que me gustó fue compartir la información entre nosotros, porque cuando uno estudia solo puede quedarse con una visión limitada, pero al intercambiar puntos de vista, cada uno aportó algo distinto y eso enriqueció mucho más el aprendizaje. Además, explicar lo que entendíamos nos ayudará a mejorar nuestra manera de comunicar conceptos complejos de forma sencilla, que creo que es uno de los grandes retos de la filosofía. En el momento de grabar el podcast fue muy útil porque nos escuchamos entre nosotros mismos y eso nos permitió ajustar la manera de expresarnos, corregir lo que sonaba claro y también valorar la diversidad de percepciones, porque aunque estábamos hablando del mismo tema, cada uno lo veía desde su propia experiencia y eso le dio mucha riqueza al resultado final. Además, trabajar en equipo nos enseñó a distribuir responsabilidades y a coordinar ideas, porque no es fácil que 5 personas coincidan, pero lo logramos. Y eso demuestra que cuando hay un compromiso y comunicación, se puede alcanzar un producto coherente y comprensible. Entonces, el proyecto no fue solo un ejercicio académico, sino también una lección de trabajo colaborativo. Para mí, la mayor enseñanza fue comprobar que la colaboración en grupo enriquece el aprendizaje porque cada uno aportó una parte y al final logramos que la filosofía dejara de ser algo abstracto para convertirse en algo tangible y práctico. Así que este podcast no es solo el resultado de un trabajo académico, sino también de una experiencia de crecimiento personal y colectivo. Conclusión. Después de todo lo que compartimos, podemos decir que la filosofía de la educación nos enseña a reflexionar, a cuestionar y a actuar con conciencia y su impacto va mucho más de lo académico, porque también transforma la formación en que vivimos. Hacer este podcast fue una manera de aplicar lo aprendido, porque no solo organizamos nuestras ideas, sino que también compartimos nuestras experiencias de manera práctica y cercana, y eso nos ayudó a confirmar que la filosofía tiene un valor real en nuestro día a día. Todos coincidimos en esta materia. Nos prepara para enfrentar retos con más claridad, porque nos da herramientas para comprender mejor nuestro entorno y para tomar decisiones más fundamentales, algo que necesitamos constantemente en nuestra vida personal y profesional. Además, descubrimos que trabajar en un grupo no solo mejora el aprendizaje, sino que también potencia nuestro entendimiento, porque cuando compartimos ideas y construimos juntos, desarrollamos habilidades que serán útiles en cualquier ámbito de nuestra vida.
En resumen, la filosofía de la educación nos ayudó a integrar teoría y práctica, y ser crítico y conscientes, y a ampliar el conocimiento en cada aspecto de nuestras vidas cotidianas. Así que esperamos que este podcast no solo les muestre nuestras experiencias, sino que también los motive a ver la filosofía como una herramienta que siempre nos acompaña. Muchas gracias por su atención. Gracias.